Juan capítulo 1 hasta el versículo 11. El Evangelio de Juan, damos gracias a Dios también, estamos saliendo vía YouTube, también gracias a Dios, estamos allí en la página, hermanos, vía YouTube, luego sale también por Facebook, damos gracias, gloria y alabanza al nombre del Señor en esa noche, para que todos vean que aquí en Hipólito Yrigoyen también hay un pueblo que sabe alabar a Dios, amén, y a su nombre, gloria a Dios. Vamos entonces, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, amén, ¿lo encontraron? Dice así la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y a su nombre, y a su nombre. Quiero predicar esta noche bajo el tema el amor de Jesús y la mujer adúltera. Así como suena, el amor de Jesús y la mujer adúltera. Este pasaje, hermano, nos muestra, y es muy predicado, muy narrado, pero este pasaje nos muestra que Jesús estuvo en una fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. La Biblia nos narra y nos muestra en el Evangelio de este capítulo 7, capítulo anterior, capítulo 7, nos muestra que Jesús estuvo en esa fiesta. Y les vuelvo a repetir, la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Y la Biblia dice en el capítulo 7 y versículo 37 que en el último día de la fiesta Jesús se pone en pie en esa fiesta de los tabernáculos y dice de esta manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua de vida. Y a su nombre. La Biblia dice, el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Quiere decir que Jesús estuvo en esa fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, en el último día Él se para y da un mensaje a los oyentes. Dijo: si dice la Biblia allí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua de la vida, que yo le daré a beber. Y dice la Biblia que cuando creemos en la Escritura, dice la Biblia que de nuestro interior correría ese río de agua de vida. Esa palabra río de agua de vida está hablando del Espíritu Santo que Dios iba a conceder a aquellos que creyesen en Jesús. Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Aleluya. Entonces tiene que correr ese río de agua de vida del Espíritu Santo de Dios, y a su nombre. El capítulo 7 de este mismo libro, pero el versículo 53 dice: cada uno se fue a su casa. Fíjese que los escritores, los eruditos, dicen que ese versículo está separado. Si usted nota en su Biblia, si mira en su Biblia, el capítulo 7 está muy junto con el capítulo 8. Ese versículo 53 del capítulo 7 está muy ligado al capítulo 8, versículo 1. No sé si usted tiene ahí su Biblia para comprobarlo. Fíjese que está cerca. Y dice: cada uno se fue a su casa. Y luego dice el capítulo 8, versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo creo, hermano, firmemente, y también los eruditos, los estudiosos, dicen que este versículo 53 tendría que estar en el capítulo 8.
Porque podemos leer de otra manera este versículo. Podemos leer nosotros y cada uno se fue a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Ahora, hay dos razones que dicen los eruditos, los que estudian la Biblia, que posiblemente, ¿por qué dice la Biblia que todos se fueron a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos? ¿Se acuerda Jesús en Mateo capítulo 8 y el versículo 20, cuando un escriba vino y quiso seguir a Jesús y le dijo: Señor, yo te seguiré a donde tú vayas? Jesús le dijo de esta manera en el capítulo 8, verso 20 de Mateo. Le dice: la zorra tiene cueva y las aves de los cielos no tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces notamos nosotros que posiblemente, la Biblia nos dice, posiblemente hermano Jesús quiso estar a sola, orar con su Padre en el monte de los olivos, pero tenemos el otro pensamiento, la otra razón, de quizás que ningún presente en esa fiesta del tabernáculo invitó a Jesús para hospedarlo en su casa. Por eso este versículo dice: cada uno se fue a su casa. Y el capítulo 8 del versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y a su nombre. Entonces podemos notar que pudo haber dos razones por las cuales el Señor tuvo que apartarse a solas, porque nadie lo invitó para invitarlo a su casa. Entonces el Señor se apartó a solas en el monte de los olivos para orar, para clamar a Dios con su Padre Celestial y a su nombre. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, ya venía de antaño, del nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 2? ¿Se acuerdan cuando vino Augusto César? Dice la Biblia, el capítulo 2 de Lucas, y vino ese censo que tenían que hacer, que todo lo que es de la provincia tenía que ser censado. Escuche esto es tremendo, esto es muy profundo. La Biblia dice que María y José, dice que eran de la ciudad de Belén. Entonces José, el carpintero, tuvo que bajar con María para ser censado a la ciudad de Belén. Cuando llegaron a la ciudad de Belén, dice la Biblia que llegó el tiempo del alumbramiento, el tiempo donde Jesús iba a nacer. Ahora, fíjese lo que dice el capítulo 2 de Lucas. Lo que Lucas narra en su capítulo 2, mire lo que dice el capítulo 2 de Lucas, el versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. No dice unigénito, dice primogénito, porque luego María tuvo más hijos. Por eso dice primogénito, hablando que luego María tuvo más hijos. Dice: dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y fíjese lo que dice: porque no había lugar para ellos. ¿Dónde? En el mesón, en el hotel. Fíjese, hermano, que ya en el nacimiento de Jesús, ya la gente le cerraba la puerta al Señor. Siendo pequeño del día del nacimiento, no había lugar en los mesones. Entonces el Señor tuvo que nacer en un establo, en medio de vacas, en medio de esos animales, y en un pesebre donde se daban de comer a los animales. Allí nació el Hijo del Dios viviente, y a su nombre. Gloria a Dios. Y aquí la Biblia dice, hermano, que cada uno se fue a su casa, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Gloria a Dios y a su nombre. Ahora fíjese, dice el versículo 2: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él, dice que lo enseñaba. Mire qué tremendo, hermano. Si notamos un poco, fíjese que si posiblemente esto ocurrió, porque esto no data la Biblia, no dice la Biblia, pero queremos deducir, queremos quizá visualizar un poco si esto ocurrió así, que Jesús estuvo en la fiesta de los tabernáculos y nadie invitó a Jesús para que pasase la noche en su casa. Entonces podemos nosotros notar que el Señor pasó toda la noche orando y clamando, y quizá a las 2 o las 3 de la mañana, quizá el Señor cabeceó y comenzó a dormirse en el monte de los olivos. Y dice el versículo 2: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñaba. Mire, hermano, ese es el amor de Jesucristo de Nazaret. Cuando todo lo menospreciaron, cuando todo le daba la espalda, él estaba en el monte orando, y luego él vuelve y dice que todo el pueblo vino, inclusive él enseñaba. Mire, hermano, si era yo
que no me da lugar una fiesta y yo voy a pasar toda la noche estudiando la palabra de Dios, orando a Dios, y al otro día viene el pueblo para que te dé alimento nuevamente de la palabra de Dios. Yo no sé si lo haría eso, pero el Señor sí lo hace, porque Dios, Jesús es todo amor, y a su nombre, Él vuelve nuevamente, y dice la Biblia, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él, dice que les enseñaba la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, el versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora, fíjese del versículo 2 al versículo 6, vamos a leer. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijo: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y fíjese lo que dice: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues que dices. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjese cómo dice el versículo: con el dedo, escribía en tierra con el dedo. Amén, y a su nombre. Ahora fíjese, hermano, que nosotros miramos acá, que aquí había una trampa. Querían casarle al Señor. Los escribas, los fariseos, que eran la jerga religiosa de aquel momento. Por eso yo siempre digo: Cristo no es religión, Cristo es comunión. Amén. Y relación con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuando Cristo aparece en Israel, en su ministerio terrenal, ya habían 14 religiones bien establecidas. Y el problema que el Señor siempre tuvo fue con la religión. Fue la oposición más grande que tuvo el Señor. Eran los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, que se oponían al ministerio de Jesús y a su nombre. Pero nosotros vemos aquí la trampa, hermano. Vemos aquí que los fariseos vinieron y quisieron poner una trampa al Señor, y ellos buscaban cómo acusarle al Señor. Ahora, fíjese que le trae a esta mujer sorprendida el mismo acto de adulterio. Y en la ley, es verdad, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, decía que se tenía que ser apedreado a tales mujeres. Ahora, fíjese que importante notar. Ellos pusieron, hermano, allí a la mujer y buscaban, hermano, buscaban que el Señor pudiera decir algo. Pero sin embargo, el Señor estaba inclinado y escribía con el dedo en tierra, sin decir nada. Trajeron a esa mujer, pero el Señor estaba inclinado en tierra, y hubo un silencio en ese momento, porque el Señor no le dijo nada. Él seguía escribiendo en tierra, y vinieron los escribas, vinieron los fariseos y trajeron a esta mujer. Ahora fíjese que es importante, porque ellos dijeron: mas esto decían para tentarle, dice el versículo 6, mas esto decían para tentarle a Jesús. Está hablando de una trampa. Querían poner una trampa al Señor. ¿Por qué? Porque primer punto, si Jesús perdonaba, escuchen, si Jesús perdonaba a la mujer adúltera, lo acusarían de violar la ley de Moisés. Si Jesús perdonaba a esa mujer, entonces él iba a violar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, según Levítico, en el capítulo 20 de Levítico, verso 10, mire lo que dice. Mire, vamos a leer para que usted vea. Levítico capítulo 20, versículo 10, mire lo que dice. Si un hombre, escuche esto: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos. Esto era en la antigüedad, en la ley de Moisés. Escuchen, esto pasó en Israel. Si un hombre, pero aquí dice si un hombre y una mujer, para que se cometa un acto de adulterio tiene que ser 2 personas. Pero sin embargo, los escribas y los fariseos, ¿qué trajeron? A la mujer. ¿Y qué pasó con el varón? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Por qué trajeron a la mujer delante de Jesús? Porque había una trampa. Ellos querían acusar al Señor. Ellos querían decir que si el Señor se levantaba y decía que perdonaba a aquella mujer adúltera, entonces lo acusarían delante de los escribas, diciendo que el Señor violaba la ley de Moisés. Y a su nombre, gloria a Dios.
Pero Jesús es sabio, había un silencio, estaba escribiendo y ellos le insistieron al Señor. La Biblia dice literalmente donde leí, mas esto hacía para tentar a Jesús. Ahora, fíjese, está la otra razón también de la trampa de los fariseos, de los escribas, que posiblemente si Jesús ordenaba, escuche, si Jesús ordenaba apedrear a la mujer adúltera, lo acusarían delante de las autoridades romanas. Si Jesús ordenaba apedrear a la mujer, escuche, ellos iban a la autoridad romana y lo iban a acusar al Señor. ¿Por qué? Porque los judíos no podían darle muerte a nadie. Eso está escrito en la Biblia. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 31. Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 31. Los judíos no podían dar muerte, por eso que llevaron a Jesús delante de Poncio Pilato, para que Pilato, que era romano, lo condenaba a Jesús, porque los judíos no podían condenar a muerte a ninguna persona. Por eso, si Jesús mandaba apedrear a la mujer, ellos se iban ahí a la autoridad romana, iban a acusar al Señor diciéndole, este hombre mandó a apedrear y él es judío. Ahora fíjese lo que dice capítulo 18 de Juan, el versículo 31, mire lo que dice la palabra del Señor, mire lo que dice. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Escuche, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Esto es cuando el Señor estaba delante de Poncio Pilato, lo había interrogado. Entonces Pilato dijo, no, tómenlo ustedes y júzguenlo, mátenlo. Esto está hablando de los judíos cuando tenían apresado a Jesús. Pero sin embargo los judíos dijeron en este versículo, a nosotros no está permitido dar muerte a nadie. Entonces esto fue una trampa que los escribas, los fariseos trajeron a la mujer adúltera. Ahora la pregunta es, hermano, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde quedó el hombre? La Biblia no lo dice, pero queremos visualizar. Quizá era uno de los escribas, uno de los fariseos, de la jerga religiosa de aquel momento, y lo dejaron libre, o quizá recibieron soborno de parte de este hombre, o coima de parte del hombre, fueron pagados y este hombre fue libre y solamente trajeron a la mujer. Ellos vivían en una hipocresía tan grande, hermano, y tremendamente, y hoy en día es de la misma manera bajo este cielo. El hombre vive en una hipocresía, y la hipocresía, hermano, es un pecado delante de Dios. Y estos fariseos, estos saduceos trajeron a la mujer, pero lo dejaron libre a ese hombre. Entonces ellos mismos no cumplían la ley de Moisés, porque el Señor conocía sus corazones. Y a su nombre, gloria a Dios. Entonces había una trampa ahí, hermano, tremendo. La hipocresía de los escribas, de los fariseos, hermano, no tienen límite, porque ellos querían, escuche, ellos querían apedrear a la mujer, pero dejaron libre al hombre. Hoy hay un montón de gente, porque los judíos eran los mejores apedreadores, los mejores acusadores. Hoy no ha cambiado el hombre, sigue acusando, sigue mintiendo, sigue apuntando, sigue apedreando. Pero hermano, hay un montón de gente que apedrean, que solamente miran lo externo, juzgan y juzgan y juzgan, se ponen en el lugar de Dios. Pero más Jesús no es de esa manera. Quizá en esta noche, si alguien te juzgó, si alguien te miró, si alguien te está menospreciando, si alguien te está poniendo para apedrearte, quiero decirte que el amor de Jesús va mucho más allá de la religión o de una costumbre. Jesús, hermano, es amor, y a su nombre, gloria a Dios. Ahora fíjese lo que dice el versículo más adelante, el versículo 7 y 8. Mire lo que dice. Y como insistieron en qué, en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin qué, sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo me imagino, hermano, el Señor, quiero imaginarme, el Señor escribiendo. No le contestaron, comenzaron a insistirle al Señor. El Señor se enderezó. Hubo un silencio en ese momento. Y usted sabe que en el silencio de Dios, siempre Dios está hablando. Hay un silencio, que en ese silencio de Dios la atmósfera había cambiado, la unción del Espíritu Santo estaba allí. Jesús le discierne el corazón de ellos, la hipocresía que ellos estaban viviendo, porque ellos querían que esa mujer sea apedreada, pero ellos mismos vivían en el pecado. Y a su nombre, por eso Jesús les dijo, ¿quién de vosotros esté sin pecado? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Y a su nombre. Esto habla de la sabiduría del Señor, habla de la inteligencia, de la sabiduría del Señor. ¿Por qué? Porque en el silencio de Dios, siempre, hermano, Dios habla en la conciencia del corazón del hombre. Gloria sea el nombre de Dios. Tenemos el silencio de Dios en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia ahí que se hizo silencio por media hora en el cielo. Hubo un silencio en el cielo. Después de los juicios de Apocalipsis habla de los juicios que Dios manda a la tierra. Cuando la iglesia seamos arrebatados, vienen los juicios de Dios y comienzan los 7 años que se conoce como la gran tribulación. Esos 3 años y medio va a haber bonanza. Luego 3 años y medio va a haber persecución con el anticristo de los cristianos que se quedaron, pero más nosotros, la iglesia, no estaremos aquí, sino estaremos en el reino de los cielos. Y a su nombre, ¿cuántos lo creen? Gloria a Dios. También está el silencio, hermano, del hombre. Está en Proverbios capítulo 17. Miren lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 28 de Proverbios. Proverbios capítulo 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 17, versículo 28. Aún dice el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que sigue dice, el que cierra su labio es entendido. Aún el necio, repito, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Hay momentos, hermano, que nosotros tenemos que callarnos. Hay momentos donde, hermano, nos dicen un montón de cosas y donde el Espíritu Santo nos manda a callar. Hay afrenta, hay cosas. Y usted sabe que en el silencio muchas veces, y esto pasa a veces entre parejas, cuando estoy hablando específicamente a los cristianos. Hay momentos que, hermano, es mejor callarse, orar a Dios y apartarse. Y en ese silencio Dios habla, hermano, y pelea por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Jesús estuvo en silencio en ese momento, pero trajeron a esa mujer adúltera y querían que sea apedreada. Mire qué tremendo, hermano. Estos fariseos, estos escribas, eran tremendos, hermano, y querían acusar al Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Luego tenemos el silencio del amor de Dios. En Sofonía vamos a leer capítulo 3 de Sofonía. Miren lo que dice. Antiguo Testamento, libro de Sofonía. A ver si lo podemos encontrar rápido. Libro de Sofonía. Mire, hermano, es bueno si usted tiene lapicera, puede anotar en un cuaderno. Es bueno que usted anote todos estos capítulos, estos versículos, y luego sigue leyendo en su casa. Si alguien lo encontró, me ayuda, hermano. Sofonía capítulo 3. Allí, Sofonía capítulo 3, vamos a leer del versículo. Vamos a leer versículo 16 y 17. Sofonía capítulo 3, versículo 16 y 17. La palabra del Señor. A ver qué dice allí. Ahí habla sobre el silencio del amor de Dios. Ahí está, aquí encontré. Sofonía capítulo 3, versículo 16 y 17. Mira lo que dice. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, dice, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y luego dice, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay un silencio de amor de Dios también para nosotros en muchas oportunidades. Que aparentemente estamos solos, estamos pasando un momento difícil, pero allí Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Entonces, la sabiduría del Señor fue extraordinaria, hermano, porque en ese momento el Señor en ese silencio hizo llamar la atención a todos aquellos hombres, y el acusamiento de sus almas, en su conciencia, comenzó acusándole de cada uno de sus propios pecados, porque el Señor lo conocía a ellos, de qué manera ellos vivían. Ahora escuchen, Jesús dijo, el que está sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Jesús tenía la autoridad absoluta de agarrar una piedra y arrojarla a una mujer, porque Jesús dijo, el que está sin pecado. Y 2 de Corintios 5:21 que dijo Pablo, que Jesús no cometió pecado, sino se hizo pecado por nosotros. Pero sin embargo vemos, como le he puesto el título a este mensaje, el amor de Jesús y la mujer adúltera. Sin embargo, Jesús no tomó la piedra, sino conociendo los corazones de ellos, le dijo, ustedes son hipócritas, ustedes hacen esto, dejaron libre a aquel que cometió adulterio y ahora condenan a esta mujer.
Ahora ustedes, el que esté sin pecado, tome la piedra y arrójelo. La Biblia literalmente dice del mayor hasta el menor, dice acusado de su conciencia, comenzaron a soltar la piedra y seguían uno a uno se iban. Y a su nombre, gloria a Dios. Esto habla del Espíritu Santo cuando reagulle el corazón de la persona. El versículo 10 y 11, hermano, vamos terminando en esta noche. Versículo 10 y 11, mira lo que dice. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Versículo 11, y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Qué le dice? Vete y no peques más. Jesús le perdonó. Jesús te perdona. Yo no sé lo que ha cometido. No sé si te sientes más vil pecador. No sé si te sientes, disculpe esta expresión, sucia por dentro. Sientes que Dios no te ama. Quiero decirte que Jesús le dijo a esta mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer dijo: Señor, ninguno me condenó. El Señor le dijo: ni yo te condeno. Y luego le dio la fórmula, le dijo: vete. Pero le dijo: pero no peques más. Y a su nombre, gloria a Dios. El único que podía condenar a la mujer adúltera era Jesús. Jesús podía condenarla, pero sin embargo la restauró con una infinita misericordia. Jesús la restauró a esta mujer con una infinita misericordia. Y lo que carece en el mundo cristiano es la misericordia de Dios. Hoy apedrean al borracho, y disculpe esta expresión que voy a usar, apedrean a la prostituta, apedrean, hermano, a aquellos que se equivocan. Pero sin embargo ellos mismos hacen de esa manera, cuando el Señor nos mostró el amor y la misericordia. Y este es un ejemplo del capítulo 8 del amor de Jesús a una mujer. Porque Jesús vino, hermano, a restaurar. Jesús vino a perdonar. Jesús vino a buscar a aquellos que se habían perdido. Jesús no vino para los que están sanos, sino a los que están enfermos espiritualmente. Jesús te ama, iglesia, y a su nombre, gloria a Dios. Entonces Jesús restauró a esta mujer con una infinita misericordia. Y en Hebreo, que en el capítulo 4 de Hebreo, el versículo 16, mire lo que dice el libro de los Hebreos. Capítulo 4, vamos a leer allí. Hebreo capítulo 4, mire lo que dice de la palabra de Dios. Hebreo capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreo, el capítulo 4 de Hebreo, mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreo capítulo 4, versículo 16. Si alguien lo encontró, me ayuda. Vamos a estar leyendo ese pasaje. Hebreo capítulo 4 de Hebreo. Hebreo capítulo 4, versículo 16. Ahí está, Hebreo capítulo 4, versículo 16, mira lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, dice Dios, para alcanzar la misericordia y hallar, dice, gracia para el oportuno socorro. En esta noche tienes que acercarte al trono de la gracia con fe, creyendo, y vas a alcanzar gracia y misericordia de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen esta noche? Aleluya, gloria a Dios. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que cubre su pecado no prosperará, dice el Señor. Amén. Proverbios capítulo 28 dice: el que cubre su pecado no prosperará. Por eso la Biblia dice que debemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente debemos acercarnos con fe, creyendo que el Señor nos perdona, que Él tiene misericordia de nosotros. Amén. Jesús pudo ver en esta mujer un corazón arrepentido. Jesús vio en esta mujer un corazón arrepentido. El Señor te ve en esta noche. Ve tu corazón, ve tu mente.
El Señor sabe si estás atento al mensaje o tu corazón está divagando fuera del mensaje, fuera de la palabra de Dios. El Señor está sabiendo tu corazón y tu mente si le está creyendo a Dios, si está creyendo al Espíritu Santo que está hablando a través de su palabra. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y a su nombre. Y yo sé que estoy predicando a un pueblo sabio, a un pueblo espiritual, a un pueblo que está entendiendo este mensaje, que hay un Dios del cielo, que hay un Cristo en esta noche, aleluya, que va a usar misericordia con tu vida y a su nombre. Gloria a Dios. Jesús pudo ver en esta mujer, hermano, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es muy importante. Si la persona no se arrepiente, hermano, primeramente viene el arrepentimiento y luego viene la salvación. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, acepta a Cristo, viene el nuevo nacimiento en su vida. Y Jesús vio en esta mujer, la conoció a esta mujer, pero también conocía el corazón de los escribas, de los fariseos. Entonces Jesús, cuando ve a esta mujer el corazón arrepentido, Él se para y le dijo: ¿dónde está mujer lo que te condenaba? Ninguno te condenó, no, ni yo tampoco te condeno, dijo el Señor. Vete, pero no peques más, le dijo el Señor. Amén. Y a su nombre. Después de su encuentro con Jesús, hermano, esta mujer jamás volvió a ser la misma persona. Jamás fue la misma persona. Toda persona bajo este cielo que tuvo un encuentro con el Señor, como dijo el hermano Leo, que tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, el Señor rompió las cadenas de su pecado, lo libertó del alcohol, de la droga, pero lo más importante de todo, hermano, que vio su corazón arrepentido de rendirse su vida a Cristo para servir al Señor. Y hoy está aquí en el templo de la final afectiva, trabajando en la obra de Dios. Escuchamos a nuestra hermana Delia, que se arrepintió de su pecado. Jesús conoció su corazón y le dio un lugar, y ahora está sirviendo aquí en este lugar al Señor Jesucristo y a su nombre. Gloria a Dios. Esta mujer, cuando tuvo un encuentro con Jesús, jamás volvió a ser la misma. Y toda persona, cuando tiene este encuentro personal, Saulo de Tarso caminando hacia el camino a Damasco, según Hechos 9, cuando tuvo el encuentro con Jesús, jamás el Saulo de Tarso, que después fue Pablo, jamás fue la misma persona. Trabajó y no dejó entre 3 o 14 epístolas, porque se cree que hebreo es la carta del apóstol Pablo. Se cree, no hay autor nada de hebreo, pero se cree por la referencia bíblica que da hebreo, que puede ser que ese hebreo fue escrito por el apóstol Pablo. Este hombre, este varón de Dios, llenó Jericó, Jerusalén y todo el contorno de Asia Menor, llevando el evangelio como un pastor misionero. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, póngase de pie en esta noche. Quiero quedarme hasta aquí la palabra de Dios. Quiero orar con usted en esta noche.